estudiantes, les saluda doctora Carmen Castro de Díaz, coordinadora del área de diagnóstico. En esta ocasión revisaremos el tema evaluación clínica intrabucal. Vamos a estudiar e identificar las estructuras anatómicas normales que encontramos en la boca de una persona. Debe llevar un orden o secuencia para que no se nos quede ninguna zona por examinar. Primero debemos tener en cuenta que se necesita una buena iluminación, posición de la cabeza adecuada y agudeza visual, es decir, que tengamos la capacidad de discriminar detalles de los tejidos bucales. Vamos a lograr con este video hacer un repaso de la teoría que ya hemos aprendido en los cursos anteriores: anatomía, fisiología, semiología. Tendremos un ejemplo de la secuencia del examen para no olvidar ningún tejido. Este video nos permitirá recibir la información de forma visual y auditiva para posteriormente ponerla en práctica de manera efectiva y obtener el resultado de aprendizaje deseado. Los labios se componen de piel, semimucosa y mucosa. La semimucosa es un área de transición correspondiente al bermellón de color rojizo y que en su porción central se encuentra el filtrum, que termina en la eminencia labial. El límite entre la semimucosa y la mucosa está marcado por las líneas de Klein. El examen de los labios comienza con la inspección de la forma, la textura, el volumen, simetría y la coloración de los mismos. Luego se procede a la palpación en búsqueda de zonas elevadas, deprimidas o cambios en la textura de la piel del labio. Se continúa con la mucosa labial, revertiendo los labios con los dedos del examinador y realizando la palpación bidigital, tanto de la mucosa labial inferior como la mucosa labial superior. El examen físico de los labios orienta al diagnóstico diferencial a diversas patologías. Por ejemplo, las máculas pueden corresponder a petequias o signos carenciales. En cambio, las placas hiperpigmentadas pueden incluso corresponder a lesiones precancerosas como queratitis actínica o cancerosas como el melanoma. El hallazgo de depresiones podría orientar a una úlcera oral como herpes labial o signos de enfermedades venéreas. Los surcos vestibulares están limitados por el muco gingival, continuando por la cara interna de la mucosa labial y mejilla hasta el límite posterior del vestíbulo. Contienen el frenillo medio superior, el frenillo inferior y los laterales. La mucosa bucal, en tanto, se extiende desde su límite anterior en las comisuras labiales hacia el límite posterior, hasta la zona de la tuberosidad y el trígono retromolar. Verticalmente, la mucosa bucal se encuentra entre el surco vestibular inferior y el surco vestibular superior. Para el examen, debe solicitarse al paciente que abra la boca y con un espejo dental o un bajalenguas se expone la mucosa para la inspección. Es importante notar textura, humedad, coloración e indemnidad anatómica. Luego se hace una palpación bidigital de las mejillas. Es importante identificar el orificio de la papila parotídea, donde desemboca el conducto parotídeo de Stenon, ubicado en la mucosa bucal que se enfrenta al segundo molar maxilar. El paladar duro se encuentra entre las arcadas dentarias y corresponde a la apófisis palatina del hueso maxilar y la placa horizontal del hueso palatino cubierto por mucosa. Se inspecciona fácilmente solicitando al paciente que abra la boca mientras hiperextiende el cuello. Para lograr visualización completa, deben retirarse las prótesis dentales y luego de ser removidas, completar la inspección indirecta utilizando un espejo bucodental. Finalmente, hay que palpar suave con un dedo. Posterior al paladar duro se encuentra el paladar blando, que es de coloración amarillenta, y en su porción terminal se suspende la úvula.
Suele ser necesario deprimir la lengua con un bajalenguas para realizar una correcta inspección. No es recomendable la palpación del paladar blando debido a que produce reflejo nauseoso en la mayoría de los pacientes. Aparte de las lesiones que también se pueden encontrar en la mucosa labial y oral, existen lesiones características del paladar. Se destaca el torus palatino, que es un crecimiento óseo anormal en el paladar duro, bastante prevalente y que generalmente no representa una complicación para el paciente. Las amígdalas palatinas o amígdalas son estructuras de tejido linfoide perteneciente al anillo de Waldeyer y como característica deben ser del mismo tamaño y forma aproximadamente. Su examen consiste básicamente en la inspección estructural buscando ausencia de ulceración, exudado o tumoración. La lengua es un órgano móvil cuya raíz comienza superior a la epiglotis en el límite entre la laringe y la faringe. Se proyecta sobre el piso de la boca. Permite la correcta fonación y participa en la generación del bolo alimenticio. A la inspección visual es esencial evaluar el tamaño, la movilidad, la simetría y las posibles alteraciones como ulceraciones, cambios de color como la presencia de puntos o áreas blancas y puntos o áreas rojas. Una gasa es útil para manipular la lengua y así examinar el dorso lingual y los bordes laterales. La palpación debe realizarse en búsqueda de crecimientos, endurecimientos o pérdida de la sensibilidad. Las amígdalas linguales son variantes normales que debemos examinar minuciosamente para descartar zonas de ulceración o crecimiento normal. En el piso de la boca encontraremos las glándulas salivales sublinguales y la salida de la glándula submandibular a cada lado del frenillo, llamada carúncula sublingual. Es posible evaluar su permeabilidad con un masaje suave. Las ránulas y quistes dermoides son las lesiones más frecuentes. Si se encuentra una masa, hay que descartar neoplasias de glándulas salivales. Durante este momento del examen, hacemos un recorrido por la parte interna de la mandíbula, reconociendo la profundidad del vestíbulo o la presencia de torus mandibulares, fístulas o elevaciones blandas. Las encías son estructuras anatómicas que sirven de soporte estructural y funcional a la arcada dentaria. Su mucosa se extiende desde los pliegues vestibulares superiores e inferiores hasta el paladar duro y el piso de la boca respectivamente. Deben ser inspeccionadas traccionando los labios y luego palpadas recorriendo con un dedo en la cara anterior y posterior. El hallazgo más frecuente es edema e inflamación de las encías o gingivitis, producto de mala higiene y tabaquismo. En estos casos, la mucosa se ve edematosa y teñida de un rojo más intenso, sangrando fácilmente a la palpación y si progresa puede producirse una periodontitis que, aparte de ser un factor de riesgo cardiovascular independiente, puede causar pérdida de piezas dentarias. De esta forma damos por finalizada la inspección de los tejidos blandos intrabucales. Ha sido un gusto poder hacer este video, el cual estoy segura que será de mucha ayuda para realizar en orden la inspección de los tejidos blandos de su paciente. Muchas gracias, el Señor nos bendiga a todos.